Filipenses capítulo 1 del 12 en adelante dice: Mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho manifiestas en todo el palacio y a todos los demás lugares. ¿Cómo dice ahí? En el lugar de palacio. Pretorio. 14. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas otros también de buena voluntad. No termino de entender es que ya lo había leído. Por envidia y contienda. Algunos predican por envidia y contienda. Sí, esa es la parte que constantemente vos me ayudas a corregir, ¿verdad? Dice, más otros al final del 15, más otros también de buena voluntad. Los unos por contención predican a Cristo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mas los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, y en esto me gozo, y aún me gozaré. Porque sé que esto se me tornará a salvación por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Según mi expectación ardiente y mi esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con todo de nuevo, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si yo vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo, pero lo que yo debo escoger no lo sé. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, él quiere morir, pero si el vivir sirve para la obra, entonces no quiere morir. Qué interesante, ¿verdad? Porque, Qué humano se ve él. Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En base a eso, dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la carne, no sé qué escoger, porque ya había dicho que morir es ganancia. 23. Porque estoy estrechado por las dos cosas, morir o vivir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Mas quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros por vuestro provecho, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo por mi venida otra vez a vosotros. Me gusta como dice ahí. Voy a repetir el 26. Me gusta más que como dice aquí. Voy a repetir el 26. Para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo, por mi venida otra vez a vosotros. Por mí abunde, ¿cómo? Por mí. Para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo.
por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo, para que, o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Ay, qué bonito es. Y en nada espantados por vuestros adversarios, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís estar en mí. Voy a leerlo yo. Quiero que sepáis, hermanos, que ¿Cuál versículo? desde el principio, bueno, no, desde el principio no mucho, ¿verdad? No importa. No importa. Pero Lo digo por déjame, el tiempo. déjame un momento aquí apuntar algo que no quiero dejar pasar porque necesito esta información irla sumando. Dice, por 29, porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que quiero ir recopilando para ir sumando? Yo insisto muchas veces, porque así Dios me lo ha revelado en el corazón, de que nosotros no creemos. Y que cuando yo digo que creo, es porque me fue revelado de que Él me hizo creer, ¿verdad? O sea, que Dios Padre me hizo creer, me permitió creer en lo que a lo que Jesucristo vino a la tierra para salvarme o salvarnos del pecado. Me hizo creer en esa obra de Él, ¿verdad? Porque una cosa es que me sea revelado y que del cielo Dios Padre me haga creer, ¿verdad? Hay que ponerle entendimiento a eso y no de que yo de mí mismo salga el creer. No, nunca puede salir de mí el creer. Por eso, pero lo que pasa es que como no se explica esto bien, entonces... Me hizo gracia alguna, no sé quién dijo, la Niquita, que decía, crea. Eso, bueno, es difícil. O sea, yo no puedo decirle a nadie crea, pero sí puedo compartir y compartir y compartir. Y Dios, y se ve cómo Dios va haciendo que crea. Sí, pero sí es importante ya en una comunión personalizada a una persona o a varias personas, aclararles cuál es el filo en que estamos nosotros creyendo. Si es algo que yo lo estoy generando por una emoción. ¿De qué lado está creyendo? Sí, por una emoción, o que me fue revelado que lo que yo estoy creyendo no me pertenece a mí, sino que me fue puesto. Claro. Entonces, por esa razón quiero recopilar este versículo. ¿Cómo es la revelación de... Más bien, ¿cómo es creer con revelación? ¿Cómo es creer con revelación? ¿Cómo es creer con revelación? Con revelación. Entonces, aparte del Evangelio de San Juan,
del 6, ahí como en el 33 para adelante, voy a sumarle ahora y voy a seguir sumando Filipenses 1:29. Pero para poder entender el 29, yo necesito leer todo el capítulo 1. Porque si no, si yo agarro así, la fe viene por el oír. si yo agarro en frío el versículo 29, sin tener ahí atrás todo el discurso del capítulo 1, es muy difícil de entender, o más bien, Claro. muy difícil. Y es que está muy claro, os es concedido a causa de Cristo. Ujú. O sea, por Cristo es. Esa es la clave aquí, os es concedido. A causa de Cristo. O sea, una obra de Jesucristo. No solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso tiene que ser concedido a causa de Cristo. Por eso la gente dice, el llamado. Sí, el llamado. Cariño, pero vea qué interesante. Para que quede bien firme cómo estoy creyendo, sí o sí hay que padecer. Y eso es concedido, Cristo, padecer. O sea, qué buen amarre ese, cariño. Porque yo pues si yo creo, pues todo el mundo te dice yo creo, pero ahí vive jiji o la vida. Y nunca hay en él un sufrimiento por una alma. Sin tener un ayuno. Sí. No hay un, pero ojo lo del ayuno. Por eso, ojo lo del ayuno. Sí, o sea, ¿qué tipo de ayuno? Por eso, no estoy hablando de comida. Sí, esta mañana, bueno, cuando estaba ahí limpiando mi colon, estaba orando por Patricia, ¿verdad? Porque está viajando, o va a viajar, no sé. Y entonces yo le decía, Señor, que ella viaje en modo salvación, ¿verdad? Pero inmediatamente me aparece Pincho. Señor, salve a mi hermano. Y inmediatamente me aparece Adrián, Paulino, y me aparecen todos ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de padecimiento. Esa preocupación o ese dolor que yo siento ahí, eso es padecer. No solamente es padecer una ofensa, no solamente es padecer que me gritaron por allá. No, padecer también es tener ahí internamente un dolor, digamos en este caso, por mis hermanos carnales. Y padecer es agarrar ¿cómo es? Agarrar Creer. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Agarró los metates y se fue. ¿Verdad? Se dice metates. Metates. Cosas. Sí, bueno, yo no sé si es Juan 5, la camilla, ¿no? No. Bueno, sí puede ser. Bueno, no solamente es eso en su mente, sino ejecutarlo. Okay. Ir a hacerle una visita. Sí. O sea, una visita realmente para votar, ¿cómo es? Para una visita. Una visita que yo no quiero. Exacto. No quiero hacerla. Exacto. Y con todo el corazón, porque no es el suyo, es el corazón de Dios. Sí. Buen punto ese, cariño. Y porque me hago el ejercicio de llegar en este momento a la casa de mi hermano y que el maje me salga y me diga. ¿Y qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? O que yo lo llame y le digo, maje, ¿puedo pasar y saludarte? ¿Va? Pero puña, sí. Ajá, sí, ya, es muy fácil solo aquí. Sí, muy fácil decirlo con la boca. Vea, Ceci hoy me invitó a un rezo de mañana, que Mayra y todo. Y yo le expliqué que era que no podía ir porque estaba ya comprometida, que ni siquiera puedo ir con Priscila, porque ya estaba comprometida. Porque yo hubiera ido, o sea, no para rezar,
pero porque es para rezar, no sé, como dice ahí, y dice que invitó a las primas de Guadalupe y todo eso, porque es como para Mayra. ¿Y a qué horas es el rezo? Dice, tengo el gusto de invitarlos al Santo Rosario, a las almas benditas del purgatorio, que se efectuará en mi casa el día 20 de mayo a las 3. Los espero y les agradezco su solidaridad de muestras de cariño y de pesar por la ausencia de mi hermanita Mayra. Porque usted está pensando en el versículo bíblico, muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Sí, que están las parábolas. Por eso, pero esa es la idea que usted quiere. No estaba pensando en eso. Nada más estaba pensando que Es que me chocó está un bien, pequeño grupo de personas. cariño, pero, o sea, lo estoy aterrizando en un lenguaje que se entienda, porque cuando usted dice muchos son los llamados y pocos escogidos, no dice tan fuerte cuando yo digo que realmente los que vamos a regresar al cielo somos pocos. Sí, manada pequeña. ¿Sí? Bueno, sí, pero es que eso, si yo no soy nacida de nuevo, eso me va a chocar. Porque de ahí entonces seguro yo no estoy en ese grupo. Pero es que si le choca, de momento le pasó como a Juan el Bautista. Tú vienes a mí y yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces el Señor Jesús lo exhorta y le dice, permítelo, Juan. Entonces, nos pasa a todos, cariño, que hay momentos que ciertas palabras o ciertas porciones de la Biblia que el Señor quiere volverlas a revelar, nos choca. Porque Sí, usted quiere ser, perdón, cariño, porque es que usted quiere ser diplomáticamente muy correcto. No. Es que lo que me fue, lo que me queda es, sí, ya sé, un poco de, Orgullo. ajá, un poco de petulancia, porque yo sí estoy en el grupo. Pues está bien, está Sí, es bien. que vea, yo no estaba siguiendo, o sea, sí estaba siguiendo el hilo, pero donde usted dijo eso, yo dije, Sonó muy discriminativo. exacto, sí, es que es otra cosa que nosotros no, para no cerrar el corazón, sigo yo con eso, para no cerrar el corazón, nosotros nunca tenemos que decir, yo sí tengo el evangelio, yo sí estoy, porque es cierto, pero no hay que decirlo. Sí. ¿Cómo es que dice Pablo aquí? Porque él dice, solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo. Exacto, ¿qué conviene al Versículo evangelio? 27, para que, o sea que venga y os vea, Eso me gusta. o que esté ausente, oiga de vuestras cosas. Sí, o sea, no importa si no los estoy viendo, porque en ese tiempo era muy difícil estar yendo a visitarlos. Pero no importa, pero ahí me llegan los runrunes. Sí, pero vea, porque es que es tan lindo, porque vea lo que dice el 18. Está hablando, él antes del 18, ahí en el 1:18, él está hablando de que hay unos que predican muy bien y hay otros que predican y hacen contienda. Pero dice el 18, ¿qué pues? Hace una pregunta. Bueno, ¿Qué pues? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y aún me gozaré. Sí, bueno, oremos, cariño, porque es que si no se nos hace muy tarde. ¿Por qué oramos? Para ver, ¿cuáles son los anteriores? Bueno, la anterior fue un agradecimiento.
¿Qué es realmente ser exitoso en esta vida? Uy, fue pucha, sí. Qué exhortada noche me llevé yo. ¿Y cuánto nos dura ese éxito? ¿Y cuándo podemos sentirnos aquí? ¿Y cuándo podemos sentirnos acá? En ningún momento. Nuestra fe no es fluctuante. Sí. Tiene que estar así. Ahora que haces ese gráfico así de una línea horizontal, estoy acordándome del pastor Daniel cuando nos decía. ¿Se acuerda? Sí, pero más que todo, lo que quiero decirte es, o sea, la figura que estás usando es que, digamos que a veces estamos a 90 grados verticalmente o correctamente delante de Dios, pero que fluctuamos y a veces dudamos mucho y decae, ¿verdad? Pero lo que el pastor Daniel me dejó esa enseñanza es que él dice que llega un momento en que nosotros llegamos a un límite horizontal de nuestra vida espiritual. Pero para poder avanzar, Él nos manda un aguijón, o sea, nos manda una dificultad para bajar el resorte, y después de que pasa esa dificultad, nuestro nivel de espiritualidad, o más bien nuestro nivel de fe, sube, porque tenemos un testimonio más fuerte. Por esa razón son las dificultades. Y también a mí me gusta aquel gráfico que hacía así. Sí, fluctuantes. No, estas son las circunstancias. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Pero la fe se mantiene. Sí. O sea, porque la fe, como no es nuestra, Dios no es un Dios fluctuante. No, Dios no. Eso somos nosotros. Pero este es Dios. Sí, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es realmente ser exitoso? ¿Estar aquí? A pesar de... ¿O estar aquí? No, estar dentro de la línea. Dentro de la voluntad de Cristo. Dentro de la línea que no fluctúa. Exactamente. Sí. Y que tiene que ver mucho con lo que hablamos la vez pasada, el devocional pasado del martes, que dijimos, no estamos, ¿cómo es? Roy no tiene trabajo. Roy, nosotros no estamos bien de salud. ¿Me entiende? Es que eso es lo que tenemos que estar siempre realmente pensando. Usted vio que Mari no entendió eso de estar listos para la silla eléctrica. Lista para morir. Ni yo tampoco, cariño, para ser honesto. Ni yo tampoco. Porque a mí se me olvida. Porque realmente nosotros tenemos que pedir la misericordia de Dios, que es nueva cada día, cada mañana. Tenemos que pedir la misericordia de Dios, estén las cosas más o menos bien o más o menos mal. Es que eso va a estar fluctuando sí o sí. Siempre van a haber problemas. Siempre van a haber. Sí. La iglesia nos ha enseñado a través de los testimonios de un pastor que él pudo entender que él, estando en la cárcel, se portaba bien porque los oficiales lo vigilaban y que él estaba preocupado porque iba a salir de la cárcel. Entonces, ¿quién lo iba a vigilar a él? Él entendió eso. Entonces, cuando él le pide al pastor Oxopar, yo necesito ser vigilado por usted. Yo necesito tener un policía que me vigile. Y entonces, cuando el pastor Oxopar dice, este hombre entendió perfectamente, venga a vivir conmigo aquí en la iglesia. Claro. Vea lo que dice Pablo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso uno lo dice como Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿verdad? Pero, ¿para qué fuimos sepultados? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que, ese es con el propósito de que, ¿verdad? Entonces dice, para que el cuerpo del pecado
sea destruido. Así debemos entender que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto es el que ha sido justificado del pecado. El que no ha muerto no ha sido justificado del pecado. Si cuando Quique muera, realmente recibe la justificación y ya no va a tener esos impulsos tan terribles. O sea, claro, siendo bien supervisado, pero el que ha muerto, o sea, hay que morir para ser justificado. Sí, cuando él muere espiritualmente y cuando él es convencido y que Dios le dé la revelación de que tiene que morir, muere él, mueren sus emociones y muere la droga. Exacto. Entonces, y cuando él nace, y su cuerpo que nace, ya no necesita droga. Lo que tiene es un recuerdo, ¿verdad? Pero ahí viene el poder del Espíritu Santo y lo detiene. Claro, por eso es que me gusta cómo Pablo explica. ¿Usted quiere saber si es justificado del pecado? Es porque murió. Y si no le fue revelado que murió, mi amigo, sí, si no murió, revisemos la salvación. Si no murió, no ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Entonces, la condición para vivir con Cristo, o sea, ¿cómo va Quique a empezar a vivir? ¿Cómo va a estar Quique? ¿Cómo va a empezar Quique a vivir con Cristo? Así, de la nada. O sea, tiene que haber muerto. Como decía el pastor en aquel gráfico, el pastor Daniel, que hacía un hombre y le hacía una base y en esa base decía pecado. Entonces, él decía, no se me olvida ese gráfico, él decía, muchas personas hoy en día están sosteniendo un evangelio, ¿verdad?, encima, sin darse cuenta de que el pecado está ahí abajo, nutriéndolo constantemente. ¿Cuál es la base? Entonces, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, por ahí, que Él es la vid verdadera, entonces hay que cortarlo, claro, y reinjertarlo en la vid, para que la savia que vaya a... Qué cosa más terrible. Para que la savia que vaya a recibir sea la de Jesucristo y no la savia del pecado. Sí, y también me acuerdo del gráfico que hacía con una casa. Y que entonces se nos caía una ventana y le arreglábamos la ventana. Se nos caía una puerta y le arreglábamos la puerta. Se nos caía una pared y le arreglábamos la pared. Pero la base... Sí, la base... Exacto. La base hay que mantener, la base, bueno, ahí... La base tiene que ser Jesucristo, si no, y nosotros no tenemos ni siquiera que arreglar las ventanas y las puertas. Sí, porque Él se encarga de... Él se encarga de todo. Entonces, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, eso es una verdad muy, muy importante. Porque como Él resucitó de los muertos, Él no muere, es el único que no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Esa palabra enseñoreará me gusta mucho. La muerte ya no va a tener ninguna validez con Él. Ya no hay poder. Pero nosotros también, porque nosotros resucitamos en Cristo. Entonces, por eso es que sí, la muerte es un sinónimo de muerte, para llevarlo a la práctica, es ya yo no voy a volver a la droga, sí. ya no voy a volver al adulterio, a la fornicación. Ya no se enseñoreará sí, porque ya murió. Sí, porque en cuanto usted murió, el pecado murió una vez y por todas. Si usted murió, el pecado murió una vez y por todas. Y en cuanto vive para Dios.
Y en cuanto vive y le es revelado que está vivo, eso que vive no te pertenece. Vive para Dios. Es la vida que Jesucristo te está dando porque Él está vivo y yo dentro de Él recibo la vida de Él. Claro. Por eso vivo. Claro. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre dice, Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor esas nuestro. notas, ¿cuál es la base bíblica? Romanos 6. Romanos 6. Es que para entender Romanos 7 es muy importante tener Romanos 6. Sí, está bien, pero de lo que yo he visto en el libro de Romanos es que él repite. Cuando repite, vuelve a empezar en cero, ¿verdad? Y nos dice quiénes somos, ¿verdad? Entonces vuelve a dar otra vez el Evangelio. En eso se va todo el libro de Romanos, en una repetición del Evangelio. Y es que me encanta cómo empieza el Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo vivimos nosotros? Pensando que la gracia abunda. Pero es que ni siquiera eso, cariño. Yo soy honesto. Yo ni siquiera me levanto en la mañana y puña, la gracia me abunda. No pienso ni en la gracia como abunda, ni pienso en que el valor de la salvación. No, nada. Veo como un animal muerto de hambre. Como un animal. Entonces yo... Muerto de hambre buscando qué comer y después de que como voy al baño, sí, igual que un animal. Entonces yo... Y después voy y busco la siesta como la gata que está ahí durmiendo. Sí. Entonces yo, mi amor, Dios me dio un deseo, unas ganas muy bonitas, que fue Dios el que me lo puso, de orar 3 veces al día, como Daniel. O sea, porque ya uno cuando se va a acostar, ya está cansado. Pero vieras qué rico que es a las 5, ayer no lo hice, pero a las 5 de la tarde sentarse ahí a estudiar la Biblia. Es riquísimo. En el balcón. Es riquísimo, el aire. Es riquísimo, porque es muy fresco. Claro, cuando está lloviendo no se puede. Pero bueno, orar 3 veces al día, me acordé de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Bueno. Y oraba, qué lindo. Él oraba viendo en la ventana. Viendo la ventana hacia Jerusalén. Nosotros tenemos que orar así. ¿Por qué no me cae la peseta? Para Roy. Bueno, a ver, no. Qué vacilo, mira lo que puse. No vive. No reine. No reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bueno, que te iba a decir que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo pone él, 4 cosas. Pablo. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que, entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en nuestro cuerpo mortal. De modo que obedezcáis a vuestras concupiscencias. Entonces, como el pecado ya no está en nuestro cuerpo mortal, palabra de Dios, que os comportéis como... ¿Qué versículo? El 27. Ajá. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No es no andar haciendo cosas malas. ¿No es qué? Sí. No es no andar haciendo cosas malas. Sino realmente comportarse como es digno del Evangelio. Siempre llevando a Cristo, llevando el olor a Cristo por todas partes. Llevando a Cristo por todas partes. Entonces, eso es ser digno del Evangelio. Estando él
ya sea que vaya a veros o que esté ausente, y que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Eso es muy importante, en un mismo espíritu. Que os comportéis como es digno del Evangelio, aunque los esté viendo o no los esté viendo, pero que yo oiga que realmente se están portando como es digno del Evangelio, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Sí, En un solo corazón, en un solo corazón. Sí, tenés razón. Yo lo pasé inadvertidamente. Esa profundidad con que él está haciendo la supervisión. Exacto. Exacto. Entonces, que yo oiga, porque lo que ustedes se esparce como... No, como los pastores nos han enseñado que nosotros fácilmente nos perdonamos. Fácilmente salen nosotros, lo hice, lo estoy haciendo, qué carga que soy yo. Pero también, o sea, usted va dejando una estela que todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. Familia, no familia, nietos, hijos, todo el mundo la ve. Sí. Es una estela. Cuando usted no se comporta como es digno del Evangelio, se nota. Porque si no lo está viendo nadie, ahí se oye. Y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces, dejar la intimidación. Ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y yo me impresiono tanto. ¿Cómo es que el apóstol Pablo escribe con semejante profundidad? Porque dice, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí. Que habéis visto en mí. ¿Verdad? Pero no queda hasta ahí, sino que dice, y ahora oís estar en mí. Que hay en mí. O sea, que no solamente lo vio el conflicto, pero que sigue el conflicto. Buscamos Hechos 16, a ver qué dice. Dice aquí, cariño, que hay unos que predican el evangelio por contienda y otros por buena voluntad, pero dice que no importa de qué forma lo hagan, pero que lo hagan. Pero es que estoy buscando ese versículo. Me llamó la atención. Aquí es por el 18, dice, ¿qué pues? No obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, y en esto me gozo y aún me gozaré. O sea que él no descarta, no importa si lo hicieron mal por estar ahí peleando, por lo menos lo hicieron. El 18 es, cariño. Y oiga, qué importante el 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero me gusta más como dice ahí, en suyo. Para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo. Ok, ya, hasta ahí lea. Vea, qué responsabilidad. Por mí abunda su regocijo en Cristo Jesús. Por mí abunda su regocijo en Cristo Jesús. O sea que, a ver si logro entender lo que Dios te está revelando. Si yo quiero si yo quiero recibir un gozo, un regocijo,
es eso que yo voy a recibir, ¿cómo dice? Para que por mí abunde. Ajá. Si yo quiero recibir ese regocijo, tengo que predicar a otra persona. Es así. No. ¿Cómo es que lo estás viendo? Porque el 27 lo aclara más. Pero vean, vean, cariño, vean. Para que por mí, es que aquí no se entiende. Espérate para ver esto que estás viendo. Pero ahí sí. Dice aquí, para que, 1:26, Filipenses, para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo. Ahora cambiémoslo no a vuestro, sino para que por mí, yo soy Pablo, para que por mí abunde su regocijo de usted, más, para que abunde más su regocijo en Cristo Jesús. O sea que si yo miro a Pablo, que está sufriendo, que está en la cárcel, pero que aún sigue predicando, eso que yo estoy sufriendo, que estoy pasando y todo, tiene como resultado que la persona a la que está dirigida esta carta va a recibir mucho beneficio. No, que con su comportamiento es que usted va a ser bendecido. Es que esta palabra es como muy cajonera. Que usted va a recibir más regocijo por mi espejo, por mi vida. Por mi espejo. Por mi vida. Por mi testimonio. Sí, claro. Por mi comportamiento digno del Evangelio. O sea, que eso es una tremenda responsabilidad. Exacto. De alguien que, digamos, exacto, que Dios está llamando para ser usado. Ahí es donde yo estoy diciendo. Es una gran responsabilidad que por mí su regocijo abunde. Por mí su regocijo abunde. Por mí su regocijo abunde. Vea, hágalo al revés. Hágalo al revés. O sea, que si yo quiero recibir un regocijo, no depende de mí, sino del maestro que me está enseñando. Dicho de otra forma, como sí, pero es que usted lo está viendo solo así. Ahora cargue su responsabilidad. Cargo mi responsabilidad, que yo tengo que tener un buen testimonio para que la persona enfrente que me está seguiendo, me está viendo, sea o sea, que aumente su regocijo abunde. Sí, es lo que los pastores nos han enseñado cuando nos dice, alrededor suyo hay muchas personas y usted es responsable de cómo el corazón de ellos está pegado con la iglesia o no. Ok, entiende, vea. Que por mí, su regocijo, que por mí, Jenny Abarca, el regocijo de Roy Castillo, sea más abundantemente. Ahora sí, hágalo al revés. Cuando me dice al revés es que me pierdo. Entonces, no, hágalo así, que por mí, Roy Castillo. O sea que cuando usted me le dice hágalo al revés, entonces yo ya no estoy en la posición de maestro, sino estoy en la posición de discípulo. Estando en la... Perdón, para terminar, en la posición de discípulo, mi regocijo depende directamente de mirar al maestro. Sí, por eso, pero yo quiero que lo haga al revés. Bueno, decime cómo es al revés porque no lo entiendo. Vea. Hágalo usted al revés. No, haga lo mismo que yo estoy haciendo. Que por mí su regocijo sea más abundante. Sí, pero es que usaste una palabra mal. No es hágalo al revés, haga el espejo. Haga el espejo. Entonces, por mí, yo quiero que usted abunde en regocijo. No, yo quiero, es que es automático.
su regocijo es más abundante. Ahí dice, sí. léalo, verán. Para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo. Eso es. Sí, entonces, qué tremenda responsabilidad, mi amor. Claro. Entonces uno a veces se encuentra ahí un pastor, una persona, bueno, lo acabamos de hablar ahora con que yo te digo que el corazón del pastor Alfredo es una cosa, que él da y da y da y da, y uno se siente indigno, ¿verdad? Pero él tiene ese corazón. Que por él, sí, su regocijo abunda. Sí. Sí, exacto. Es que lo estabas viendo solo como maestro, o el maestro, y no, es que la responsabilidad era suya. Y sí, vos lo decís y lo amarra, dice el 27, solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo. Y aquí es digno del Evangelio. Aquí dice que ¿Para su comportamiento es digno del Evangelio. ¿Para qué? O sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Oiga, mismo espíritu, misma mente, unánimes. Si no, no funciona. Y esta palabra me exhorta a mí tanto, cariño, porque mismo espíritu, misma mente. hay, digamos, yo podría ser un pequeño Pablo, ¿va? Es que Dios nos dio ese poder del Evangelio. ¿Cómo uno lo va a menospreciar? Sí. Entonces, pero para todos, o sea, con un niño, con un adulto, con el que está lavando el carro, con el siempre comportándose como es digno del Evangelio y en un mismo espíritu con la iglesia y unánime con la iglesia, en un mismo espíritu y una misma mente. Me gusta ahí, como dice ahí. Lea otra vez. El 28. No, el 27 dice, solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Un mismo espíritu y una misma mente, eso es todo. Hay dos cosas que quiero resaltar, porque hace rato quiero hacerlo. Uno es que aquí dice, habla de Cristo, dice 21, porque para mí el vivir es Cristo. Ajá, y el morir es ganancia. Entonces, el concepto de Cristo. Y que está ahí como tembeleque. Sí. El concepto de Cristo, uno tiene que tenerlo bien claro, mi amor. Entonces, ¿qué es el concepto de Cristo? ¿Por qué dice Jesucristo? ¿Por qué a veces dice Jesucristo y a otras veces dice Cristo? Entonces, digamos, cuando dice Cristo, lo que tengo aquí en memoria es que el concepto Cristo es ungido, ¿verdad? Ungido desde el cielo. Cuando dice Jesucristo es Jehová salva por medio del ungido. Qué bonito. Eso hay que tenerlo bien claro. Y luego el apóstol. Y a veces dice nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y también uno tiene que tener muchas veces dice en Romanos. Uno tiene que tener bien claro el concepto del Evangelio. Él lo menciona aquí, ¿verdad? Pero o sea, lo que hay que tener es todo el discurso de sus cartas para extraer qué es lo que él quiere decir con la palabra Evangelio, que es lo que yo te he dicho una y otra vez y lo digo en 3 frases cortas. El Evangelio es una noticia de salvación, pero para que haya una noticia de salvación tiene que exponerse la noticia de la condenación, no porque
hicimos algo para ser condenados. No porque hayamos hecho algo. No porque hayamos hecho algo para ser condenados, sino que ya llegamos al vientre de mamá en condición de condenado, porque en nosotros está el condenado. Y Dios Padre tiene ira. Destituidos de la gloria de Dios. Sí, Dios Padre tiene ira contra el condenado, y el condenado es el espíritu inmundo, que la Biblia lo menciona como pecado o que la Biblia lo menciona como Satanás. Uh-huh. ¿Y qué más sigue con el concepto del Evangelio? Que hay que explicar constantemente cuáles son esas consecuencias de venir condenado. Uh-huh. ¿Qué más sigue con el concepto del Evangelio? Que Dios Padre entregó por amor a cierto grupo de seres humanos la herramienta militar para venir a la tierra y encerrar a este espíritu inmundo en su cuerpo. Un cuerpo poderoso para llevarlo hasta las profundidades y dejarlo encerrado ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Un pequeño grupo de personas. Sí, porque hay muchos seres humanos, pero la gran mayoría, ¿verdad?, no van a creer en esto. Pero él ya desde el cielo, él sabe cuáles son esas personas que él va a hacer que crean. Sí, por eso, pero no te metas con la predestinación. No, está bien, no, porque es un concepto que va y viene y al rato lo tengo bien claro y al rato se me espapalla todo. Pero lo que quiero es abrir el Evangelio. El concepto del Evangelio. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, pero el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero Él quiere rescatarlos. Sí, lo que pasa es, cariño, es que eso que me acabas de decir es citando la porción de la palabra de Dios y está bien, pero es muy abstracto, cariño. Sí, por eso, pero muy abstracto, entonces uno tiene que ponerlo en un idioma entendible. Sí, por eso, no, pero como como el pecado nuestra en nuestro cuerpo mortal no reina. Eso es muy importante porque Roberto Hall siempre dice, el cuerpo, dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es una orden. Sí, es una statement, es una oración afirmativa y contundente. De que Él nos está diciendo desde el cielo, de que ese cuerpo que todavía le permito, ahí no reina. Yo veo que ahí no reina. Exacto. Entonces, por tal razón, no vas a obedecer a las concupiscencias, a vuestras concupiscencias. Si me es revelado esa instrucción. Claro. Es que es una instrucción que es mandato positivo, mandato, orden a Satanás, y le dice, ese cuerpo es mío, usted no tiene derecho a entrar ahí. Al cosmos, sí. Bueno, sí, imagínese, eso es una palabra que hay que tener cuidado de usarla, al universo, a la fuerza. Exacto. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso sí es una orden bien clara. No presentéis, o sea, tampoco se va a ir de... Preséntense como vivos entre los muertos para Dios. Sí, pues lo mismo que dice aquí en Filipenses, en el 27. Que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo. Ajá. O sea, los miembros tienen que ser instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad. Instrumentos de justicia. Sí, es peligroso irse del otro lado. No, es peligroso. Por eso la fe es un filo de sí,
Sí, y es peligroso decir, este cuerpo es una cochinada, Sí, porque realmente no es así, no es porque así. Él quiere usar este cuerpo, Claro, como instrumentos de justicia. sí, El pecado no se enseñoreará de mí, porque ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Por eso es que el pecado no se enseñoreará más de mí. sí, la gracia no es como muchas veces lo vemos, ay, gratuitamente Él me salvó. No, la gracia involucra un poco más. Está O sea, viviendo. la gracia viene, te protege, te mete en una burbuja y no permite Sí, que la tentación venga, no permite que sí, Satanás venga, no permite que inclusive Satanás nos conquiste con un buen regalo. exacto. Perdón, y dentro de la gracia también viene la revelación de la palabra para seguir creciendo, y también la gracia involucra ahí adentro una motivación por predicar este evangelio a nuestro entorno. Claro, qué lindo, qué lindo. Entonces dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tampoco. Es una pregunta, con signo de pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? O sea, porque estamos en esa burbuja que usted dice, vamos a pecar. No, No. porque en esa burbuja es territorio de Dios. Exactamente, exactamente. Y si acaso caímos en el pecado, es que La gracia. nosotros no creemos que estábamos en esa burbuja. Ahí ¿cómo es que llama? La incredulidad. ¿Cómo es que llama? Nos embargó la incredulidad. La palabra de Dios se nos fue. Usted ha visto que en psicología se dice, me robaron la amígdala. No. No sabe qué es eso. No. Cuando usted pierde el control. Entonces usted pierde el control y empieza a vociferar y todo eso. Sapos y culebras. Ajá, y entonces en neurociencia se dice el secuestro de la amígdala. ¿El secuestro de la? De la amígdala. Entonces es una glándula que está aquí en el cerebro, en el hipocampo, y entonces... Hipolatamo, ¿cómo es? Hipocampo. Y entonces, hipotálamo, en el hipocampo. Entonces, se dice, me secuestraron la amígdala. O sea, hice eso porque no tenía, la amígdala es como un freno de mano, ¿verdad? Entonces, vea, dice, si me someto a alguien, le obedezco. Soy esclavo de a quien le obedezco. ¿Ok? ¿A quién obedeces? ¿De quién eres esclavo? ¿Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Es que si usted se somete a alguien, si usted se somete al pecado, sí, se van todas. Quedé amarrado, quedé esclavizado. Exacto. Pero, ¿a quién obedeces? ¿De quién eres esclavo? ¿Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Erais esclavos del pecado, libertados del pecado, siervos de la justicia. O sea, si somos libertados del pecado, si Quique es libertado del pecado, inmediatamente pasa a ser siervo de la justicia. Y que ese es el propósito después de nacer de nuevo. Sí. Predicar. Exacto. Entonces, no puede uno estar en dos lugares. O sea, o obedece a uno o obedece al otro. O obedece al pecado para muerte o obediencia para la justicia. Antes, por mi debilidad humana, mis miembros servían a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Verdad? Ahora mis miembros sirven a la justicia para santificación. Libertados del pecado, siervos para Dios. O sea, no puede quedar en el limbo. O sea, no hay. Entonces aquel concepto no hay intermedio. que no recuerdo si es el Señor Jesús o en el Apocalipsis,
que, que él detesta. Él El quiere, tibio. él quiere que seamos o fríos o calientes, Exacto. pero Sí. no quiere los tibios. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, digamos, con muchas personas después de nacer de nuevo? Ujú. Que es tan fuerte la costumbre que tenían antes y es tan fuerte la salvación que no hayan dónde estar. Ujú. Y entonces por eso son tibios. Sí, exacto. Ujú. Que como repita eso, cariño. Libertados del pecado o siervos para Dios. Sí. Yo le pongo esto, es lo único que aprendí de Zapata, lo contrario, ¿De quién? desde el profesor de matemáticas, Zapata, porque de matemáticas no sé nada, pero eso sí lo sé. Ahora tenéis frutos de santificación y como fin la vida eterna. Ahora tenéis frutos de santificación y como fin la vida eterna. Esa es la vida de fe. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. En el ungido, En Cristo Jesús, en mi dueño, Señor, al cual yo le adoro, Señor nuestro. Señor nuestro. En Cristo, bueno, Jesús es Jehová como mi Salvador, Ajá. Señor nuestro. Sí, ese es el capítulo 6. Entonces, es un bonito ejercicio, cariño. Agarrar los versículos y, con lo que usted entendió, ponerlo Llevarlo a la práctica. Exacto, ponerlo comestible. Porque aquí, cuando usted lee, se queda loco. Sí, hay muchas cosas que como que las entiende uno, pero Ajá. Pero ¿cómo explicarlas? No, y se le van. Sí. ¿Y cómo explicarlas? ¿Me entiende? Entonces uno se queda, ¿cómo explico eso? Porque dice vosotros. ¿Vosotros? ¿Quiénes son vosotros? No, vosotros es ustedes. Por eso yo le decía ahora ese juego de por mí, su regocijo es mucho más abundante. Me estoy acordando de papá. Pollo deshuesado. Bueno, a nosotros nos pasa mucho pollo deshuesado. Bueno, entonces oremos. ¿Hoy qué es? Hoy es 20. 19. Ay, 19. ¿Y por qué usted le puso ahí? Creo que hoy es 19 porque mañana 20 es el rezo. Sí, 19. Entonces, bueno, si es que usted... es que usted estaba poniendo citas. Eso fue lo último. Perdón. Bueno, el agradecimiento por por el trabajo de Roy. Que tuvimos un devocional de agradecimiento. Arnoldo y Gerardo Río, claro. Cariño, llame a Gerardo y comparta con él la Biblia por teléfono. Y Arnoldo, una cita con Arnoldo. Sí, por la familia en general. Por Alicia, para que porque ella tiene una promesa. ¿Usted ha visto la promesa que ella tiene? ¿Ella se la mandó? Sí, no, usted me la compartió. Ay, qué linda esa promesa. Entonces me gusta mucho esa o sea, ella está viendo a Dios en eso. Vea qué linda la promesa de Alicia. Fíjate vos, una chiquita de 11 años, 10 años, y ya lo exhorta uno. Una competencia no es para estresarse, es la mejor manera de saber que decidió Dios por ti. Qué lindo. Eso lo escribió ella, ¿va? Sí, ella hizo esa imagen. Lo hice yo misma en una app llamada Word.
La frase es original de Ay, qué cosa más bella. de mi amor. Esto hay que imprimirlo y ponerle fecha. Bueno, aquí está la fecha. Por ahí debe estar la fecha. Por Alicia, Imagínate por vos los que Falcón. ahí aparece un poquito esa habilidad que tienen los abarcas, ¿verdad? Ahí está, en ella. Bueno, tengo que decirlo, porque la habilidad que tiene este abuelo también para escribir cosas, ¿verdad? Está ahí. Sí. Y también tengo que decirlo que es que José, que va, José va, Pero qué que mente la de no José va. estamos dando seguimiento también. Sí, Por seguimiento, por seguimiento. Porque es muy fácil decir seguimiento y nosotros no hacemos nada de seguimiento. ¿Y qué era? Por el dinero para cancelar, que tenemos muchas deudas. sí, Por el dinero de las deudas. sí, pagarlo del Nissan. Ya. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, ¿Por qué? porque tú a través de Filipenses capítulo 1 nos aclara el territorio tuyo a nivel espiritual de revelación y de la profundidad del Evangelio. Por ahí recuerdo un poquito la palabra que dice que es inmutable, que es insondable, que es profundo, las cosas tuyas, pero bueno, estoy parafraseando, pero definitivamente me doy cuenta que no sé nada y que se me olvida todo inmediatamente. Pero tú has tenido misericordia el día de hoy, nos has puesto colirio espiritual en nuestros ojos espirituales que tú nos has regalado. Señor, gracias por la palabra tuya que nos anima y pudimos estar en oración, no cajoneramente ni por obligación, sino de todo corazón. Señor, queremos agradecerte una vez más porque tú le volviste a dar trabajo a Roy y porque en este proceso, en estas 3 semanas, no sé, le moliste el corazón y le afirmaste y le pudo poner la fe en la guía de la iglesia, poner la fe en la palabra, poner la fe en que tú estabas adelante. Y también lo usaste también colateralmente para suavizar el corazón de este abuelo y de la abuelita. Y también Lucía lo ha disfrutado muchísimo. Señor, queremos presentarte a Arnoldo, no sé el apellido, Arnoldo de HL, Señor, para llamarlo ahora, para a ver si nos podemos ver el día de hoy. Señor, igualmente ábrame el espacio correcto para poder llamar a Gerardo de Río Claro y compartir con él sobre la palabra. Y también, Señor, por toda la familia, el núcleo familiar, y especialmente en estos días por Alicia, Señor, que ella ha recibido una revelación y ella ha entregado este reto del spelling para ver cómo tú le acompañas, Señor. Pongo un corazón en ella de agradecimiento, ya sea por el éxito o por, lo voy a decir positivamente, el tener una nota o una evaluación que no se ajusta al concepto de éxito en el entorno social, no significa que en el entorno espiritual, en el territorio tuyo, no sea un éxito, porque dice que si es ganancia, es agradecimiento a ti, y si no es ganancia, también tenemos que tener un corazón agradecido por los Falcón, por Roy y Mariela,
Señor, y también pon en mí un corazón de seguimiento a las personas que tú pones enfrente mío, Señor, como los Ramírez, Señor, que anoche los tuvimos. Por Enrique, Señor, este hijo de ellos que a través de esta dificultad que todavía tú permites, estás moliendo mi corazón, el de Jenny, el de María Elena y el de Gerardo, Señor. Que prontamente, Señor, nosotros podamos ser revelados, Señor, de que tú estás usando esta situación para que nosotros realmente nos presentemos en modo salvación delante de ti, Señor, para que nosotros de una vez por todas nuestro corazón se afine y, Señor, para que tú inmediatamente, Señor, le des toda la gracia, toda la misericordia y liberes de la esclavitud de este espíritu inmundo que tiene amarrado el corazón de Quique, Señor, y de la familia. Una vez más, Señor, bendice el día de hoy. Hoy está Esteban Pontealegre corrigiendo el problema en la casa de Guari. Y, Señor, permita, Señor, que tú me des el dinero, Señor, para poder pagar los arreglos del Nissan. Y este dinero es un trueque, Señor, por maquinaria, Señor, y que el corazón del pastor Luis Alfredo, que es el que me está ayudando, en él quede satisfecho por la negociación que vamos a hacer. Y también, Señor, que el día de mañana, Señor, sea guiado por ti. Jenny va a estar con las amigas y yo voy a estar por aquí, o tal vez voy a estar ayudándole a los Marín. Pero, Señor, que nosotros podamos seguir caminando con base en tu palabra. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Y, Señor, protege la casa de Guardia, Señor, y de doña Cristina, para que no haya ninguna cosa fea, y dale sabiduría a Esteban, las posibilidades de arreglar un poco eso, Señor, porque no queremos que les pase nada, Señor. Ellos son tus hijos, independientemente de cómo vivan, de que las cosas que hayan hecho, Señor, tú dices que vas a estar con ellos todos los días hasta el fin. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cariño, ¿qué fue lo que usted